epístola a los romanos es el corazón de las 21 epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y hoy os digo, el capítulo 8 de la epístola a los romanos es el capítulo más importante de toda la Biblia sobre el Espíritu Santo. Se habla 18 veces en los 23 versículos primeros de este capítulo, 18 veces del Espíritu Santo. Por eso he titulado Viviendo en el Espíritu, por la importancia del Espíritu Santo. Y además se le reconocen 11 atributos en estos 27 primeros versículos que no se encuentran reunidos en ninguna otra parte de las Escrituras del Espíritu Santo. Se dice del Espíritu Santo lo siguiente, reconociendo los atributos que tiene. Se dice que es el espíritu de vida, lo encontramos en los versículos 2 y 6. Es el espíritu de paz, versículo 6. Es el espíritu de Cristo, versículo 9. Es el espíritu de Dios el Padre, versículo 9. Es el espíritu de la resurrección, versículo 11. Es el espíritu de la verdad, versículo 16. Es el espíritu del testimonio, versículo 16. Es el espíritu de fortaleza, versículo 11. Es el espíritu de intercesión, versículo 26. Es el espíritu de esperanza, versículo 13. Y es el espíritu de ayuda, versículo 26. 11 atributos que no se encuentran reunidos en ninguno de los capítulos de toda la Biblia. Por eso es tan importante vivir en el Espíritu. Aquí lo hemos encontrado varias veces y luego lo voy a desarrollar más intensamente. O vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne. Pero no podemos vivir en ambas orillas de la corriente. No podemos vivir en la carne y vivir en el Espíritu. O vivir la mitad en la carne o vivir la mitad en el Espíritu. Así no funciona para con Dios. Por eso nos exhorta aquí, lo hemos leído varias veces, que vivamos en el Espíritu, porque los que no viven en el Espíritu o los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, pero es mucho más profundo. Esto lo desarrollaré en el último punto de la meditación de esta mañana. Pero ahora me quiero referir al versículo primero que hemos leído hace un momento. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero añade, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ni poca, ni mucha, ni ninguna, ni mediana, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto destruye el mito del limbo, el mito del purgatorio, el mito de las indulgencias, el mito de los sacrificios, el mito de las obras, lo destruye de un plumazo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué no hay ninguna condenación? Pues sencillamente porque Él llevó, lo hemos cantado, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras maldades, nuestras inmundicias. Lo llevó todo sobre su persona y Él pagó toda nuestra deuda. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, no hay ninguna condenación. ¿Y sabéis por qué también? Porque Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar y a nuestro favor. Y con su obra en la cruz satisfizo todas las demandas de la justicia divina. Por eso no hay ninguna condenación, porque Él pagó lo que nosotros debíamos. Todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, todas nuestras maldades, todas nuestras inmundicias, lo vamos a ver luego en Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 16. Pero no hay ninguna condenación, y no lo digo yo, es que lo dice la palabra de Dios, que Él murió vicaria, expiatoria y sustitutoriamente en nuestro lugar. Y Él satisfizo todas las demandas de la justicia divina que pesaban sobre nosotros. Por eso, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero mirar cómo lo expresa la palabra de Dios, mejor que mis palabras, que es la que tiene toda la autoridad y quiero compartir con vosotros en esta mañana. Todos conocemos el capítulo 53
del profeta Isaías. Sí, se llama el profeta evangélico, por eso algunas veces mi mente va por ahí. Y comenzando en el versículo 3, dice lo siguiente Isaías en el capítulo 3: despreciado y desechado entre los hombres. Y pensamos, y yo lo había pensado, pero ahora profundizando me he dado cuenta más, que fue despreciado por el Sanedrín. Por supuesto que fue despreciado por el Sanedrín. Que fue menospreciado o despreciado por el pueblo de Israel. Por supuesto que lo fue. Que fue menospreciado por el pueblo gentil. Por supuesto que también lo fue así. Despreciado y desechado, pero es mucho más profundo. Fue despreciado y desechado por su familia, que habían convivido con él, que vieron sus milagros, que vieron sus señales, que seguramente con sus palabras debieran de haber entendido quién era él. Pero nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, y los 5 primeros versículos, que dice que había una fiesta muy importante de los judíos, que era Pentecostés, donde todos tenían que ir allá. Tenían que ir 3 veces al año, en Pentecostés, en Pascuas y en tabernáculos. Y les dice los hermanos del Señor: pues si estas cosas haces, manifiéstate para que tus discípulos también vean y crean. Y le contesta el Señor: vuestro tiempo siempre está propicio. Dice: presto, propicio. Mi tiempo no ha llegado. Yo descenderé después. Pero añade una coletilla ahí el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Despreciado y desechado aun por toda su familia. Y mirad, hermanos, no sé cómo pudieron ser tan incrédulos. Fueron creyentes a partir de la resurrección, pero eran incrédulos. Pero fijaros bien que esto lo está narrando en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Pero en el capítulo 2 se narran las bodas de Canaán, cuando convirtió el agua en vino. Y allí se nos dice que fue invitada su madre, sus apóstoles o sus discípulos. Pero en el versículo 12 también se nos dice que fueron invitados sus hermanos, porque es lógico. Si era invitada su madre, si eran invitados sus discípulos, seguro que eran también invitados sus hermanos. Y no creían en él. ¿Pero cómo es posible? Pero por si esto fuera poco, en el capítulo 5 se narra la curación del paralítico de Betesda. Seguro que llegó a sus oídos y seguían incrédulos. Pero aún añade otra nota. Por eso dice: despreciado y desechado entre los hombres, entre su familia. Marcos nos da una serie de información acerca de la incredulidad de sus hermanos. Antes ha estado eligiendo a sus discípulos y dice que hizo grandes señales y prodigios, pero su familia dice allí que vinieron para detenerle. Pero ¿cómo es posible? Y cuando dice a su familia, seguramente que eran sus hermanos y también sus padres, porque los hermanos no tenían autoridad para eso. ¿Y qué añade? Y dice que porque creían que estaba fuera de sí, que estaba loco. ¿Os podéis imaginar la angustia, el dolor y lo que pasó el Señor? Despreciado y desechado entre los hombres, entre el Sanedrín, el pueblo judío, el pueblo gentil, pero también su familia, y también nosotros. Por eso Él murió por nosotros en nuestro lugar y a nuestro favor. Pero continúa el profeta Isaías diciendo: varón de dolores. Luego vamos a ver los dolores que ha tenido. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Tremendo. Pero ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por eso dice varón de dolores. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por abatido de Dios y por despreciado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Pero sigue añadiendo el profeta: todos nosotros nos desviamos como ovejas, nos descarriamos como ovejas. Cada cual, sabe cada uno lo nuestro, cada cual se aportó por su camino, todos nosotros también. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Porque está muy bien cuando decimos que ha cargado el pecado de los demás, pero también en primer lugar el nuestro, el cada uno de nosotros. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el versículo 11 de ese capítulo 53 añade, dice: verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. ¿Y qué más? Y llevará las iniquidades de ellos. Ha llevado nuestras iniquidades, ha cargado todas nuestras culpas, todas nuestras transgresiones, ha satisfecho todas las demandas de la justicia divina que pesaban sobre cada uno de nosotros. Por eso, ninguna, ni poca, ni mucha, ni ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no queda ahí la cuestión. Por eso Dios está satisfecho con lo que hizo el Señor Jesús. Dice Colosenses 2, 13 al 15: y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y la expuso públicamente, triunfando sobre ella en la misma cruz. Por eso no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero por eso, luego terminaré con este punto, por eso dice que tenemos que vivir en el Espíritu, porque hay muchas más cosas. Y 2 Corintios 5, 17 y 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, lo hemos cantado, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Y el versículo 21 dice que al que no conoció pecado, es tremendo, por nosotros lo hizo pecado u ofrenda de pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y mirar bien, porque a veces quizá no lo meditamos en condiciones. Según Hebreos 7:26 dice: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese, que es el Señor Jesús, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Lucas 10:19 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y él dio su vida por cada uno de nosotros. Y Marcos añade todavía algo que nos queda, por lo menos a mí me queda tremendo lo que dice. Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, no vino para ser servidos. Pero si dice en el capítulo 1 de Hebreos que los ángeles venían y le servían, ¿cómo es posible que no viniera para ser servido? Vino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros, por muchos, por todos los que creen en él, porque la obra de Jesucristo tiene poder para salvar a toda la humanidad. Y cualquiera que cree en él, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bien, Romanos 1 dice, como he dicho anteriormente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero qué es estar en Cristo Jesús? ¿Qué es? Pues sencillamente es estar unidos vitalmente a Cristo, haberlo conocido, tener un encuentro personal con él y haberle recibido como Señor y Salvador de su vida. Eso es estar en Cristo, y el que está en Cristo es nueva criatura. Lo digo con la palabra de Dios. Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, no por lo que hubiéramos hecho,
sino precisamente por lo que no habíamos hecho, que Él lo hizo por nosotros. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Eso es estar vitalmente unido a Cristo. Eso es estar en Cristo. Haber tenido un encuentro personal, porque mirar, recuerdo una entrevista que le hicieron a Camilo José Cela, que es un escritor de mucha categoría. Y él decía, y además citaba las Escrituras, pero a continuación decía que era un incrédulo, que no creía en nada. Entonces no es conocer teóricamente, es conocer personalmente, experimentalmente, vivencialmente, personalmente a la persona del Señor Jesús. Eso es estar unido a Cristo, eso es estar en Cristo. Y ahora, estando en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora me voy al último punto que quería desarrollar porque es muy importante. Dice que comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Porque si no andamos, como he dicho anteriormente, ahora lo vamos a ver por las propias Escrituras, si no andamos en el Espíritu, no andamos más que en la carne. Y los que viven en la carne, dice aquí el versículo 6, no pueden agradar a Dios. Pero es mucho más que todo eso, vivir en el Espíritu. Es vivir con el Espíritu, por el Espíritu y guiados por el Espíritu de Dios. Eso es vivir en el Espíritu. En palabras de la propia Escritura. Mirad, no es lo mismo tener el Espíritu que vivir en el Espíritu. Puedes tener el Espíritu y no vivir en el Espíritu. Efesios 4:18 dice que no contristemos al Espíritu Santo, por tanto no sería vivir en el Espíritu. Sin embargo, en el versículo 30 de ese mismo capítulo dice que sed llenos del Espíritu Santo. Eso es vivir en el Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo. Pero me voy a referir a otro texto que aún todavía lo presenta, digamos, más paladinamente para que lo podamos encontrar, para que lo podamos entender, que es Gálatas capítulo 5, los versículos 16 al 21. Allí nos habla de este tema. Y dice el apóstol escribiendo a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahora añade una cosa que es, para mí, me ha llamado muchísimo la atención, y es que manifiestas son las obras de la carne. Podemos vivir en la carne, porque repito, no es lo mismo tener el Espíritu que vivir en el Espíritu. Todos tenemos el Espíritu de Dios, porque así lo ha prometido. Al creer en Cristo, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Un texto que nos lo puede aclarar, el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Dice que después de recorrer las regiones superiores, Pablo vino a Éfeso y se encontró con unos discípulos allí y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué le contestaron? Pues ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan, pero Juan bautizó para arrepentimiento diciendo que creyéramos en aquel que vendría después, en Jesús el Cristo. Y fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo habían recibido? Porque no habían conocido al Señor Jesús. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no habían tenido un encuentro personal, no habían oído del Señor y además del Espíritu. Así que podemos tener el Espíritu
y no vivir en el Espíritu y contristar al Espíritu Santo. Ahora voy otra vez a Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne, hermanos míos, tiene mucho poder. Ya los reformadores, lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que viene bien decirlo, que decía uno de los reformadores, Lutero: yo creía que había ahogado al viejo hombre, a la vieja naturaleza, pero resulta que el viejo hombre sabía nadar y siempre salía a flote. Así que, evidentemente, podemos tener el Espíritu y no vivir en el Espíritu, y vivir en la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, orgías, borracheras. Y además añade otra cosa: y cosas semejantes a estas, como diciendo, se le han agotado los adjetivos al apóstol Pablo y dice, hay muchas más cosas. Entenderlo. Y podemos vivir de esa manera, pero ¿qué es lo que pasa? Nunca podemos agradar a Dios si vivimos de esa manera. Y podemos vivir de esa manera, pero el versículo 21 de ese capítulo 5 añade algo que es para que, en fin, que nos haga meditar en esto y reflexionar. Porque dice, fijaros bien, que los que practican tales cosas, vivir en la carne, ojo, no heredarán el reino de Dios. Así que podemos aparentar una cosa y ser la otra. Por eso en Mateo le dice el Señor Jesús a algunos que decían, hemos hecho muchas señales en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos hecho no sé cuántas cosas. ¿Y qué les dice el Señor? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que ojo, porque es importantísimo esta cuestión. No satisfagamos los deseos de la carne, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen, ¿para qué? Para que no hagamos lo que quisiéramos. Es muy fuerte la carne, la carnalidad, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, lo que pide de nosotros. Pero el que vive en la carne no solamente no puede agradar a Dios, que por supuesto no le puede agradar, sino que además tiene la sentencia de que no heredará el reino de Dios. Es seria la cosa. Y no lo dice aquí para asustarnos, es que lo dice porque tal vez nosotros no nos tomamos en serio vivir en el Espíritu, vivir por el Espíritu, obedecer al Espíritu, dejar que el Espíritu nos guíe, que es el Espíritu de la verdad. Juan 14:26, y os daré el Espíritu que os guiará a toda la verdad. Ese es el Espíritu de Dios. Por eso se menciona tantas veces en el capítulo 8. Y por eso se le conceden 11 atributos para que nos tomemos en serio vivir en el Espíritu. No vivir de una manera diferente, porque si lo hacemos así, mirad lo que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la condenación, de la muerte y del pecado, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en el mundo. ¿Para qué? ¿Para los que vivamos conforme a la carne? No, vivamos conforme al Espíritu, porque la obra del Señor ya está hecha y nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe toda la verdad y para que vivamos en el poder y en la guía del Espíritu Santo. Por eso nos advierte de todas esas cosas. Y dice el versículo 5, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿De quién somos? Del Espíritu de Dios. ¿Pensamos, obramos y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios? ¿O vivimos conforme a nuestras maneras de entender las cosas? De otra manera dicho, ¿o vivimos en la carne? Adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Puede que no hagamos todas, ¿verdad? Puede que no hagamos todas, pero Santiago 2:10 nos dice que el que infringe en un punto, claro, nos creemos muy buenos, yo eso no lo hago, ni hechicerías, ni enemistades, ni todas esas cosas, pero hay pleitos, celas y otras cosas, y borracheras y orgías, y cosas semejantes. ¿O es que no tenemos nada de todo eso? Pensémoslo bien, porque con uno infringimos toda la ley, y ya no andamos conforme a la ley, sino que andamos conforme a la carne. Es serio, sí, nos sonreímos, pero la cosa es seria. Y por eso está aquí en las Escrituras, porque si no, no estaría. Y está para advertirnos que tenemos que, si no lo hacemos, tenemos que hacer un alto y decir: Señor, te costó mucho la redención de mi alma. Tuviste que morir en mi lugar, morir por mí y morir para lavarme de todos los pecados y pagar lo que yo había transgredido los mandamientos de Dios. ¿Sabéis lo que dijo el Señor en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Para ampararme a mí, para ampararnos a nosotros. Y 2 de Corintios dice que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros, ¿qué? Fuéramos enriquecidos en su pobreza. Y nos ha dado el Espíritu Santo. Los apóstoles, en el capítulo 16, dice que se entristecieron porque Él les dijo: voy al Padre. Y Él les contestó: no os entristezcáis, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría sobre vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, pues, ¿qué hará? Redarguirá de pecado, de justicia y de juicio. Y esto no es para los incrédulos, también es para nosotros. O mejor, quizá sea para nosotros, es por supuesto para los demás, pero es que nosotros decimos que somos cristianos, que hemos creído en Él, que vivimos en Él y que Él vive en nosotros y que nos ha dado el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad. Termino, mis amados hermanos. Mirad, cuando leemos la palabra de Dios, algunas veces yo tengo por costumbre leerme como mínimo 5 capítulos del libro que tenga, pero hay a veces que viene a mi mente que no es tan importante, que lo es, no le estoy quitando importancia a eso, sino que delante de algunos textos de las Escrituras pasemos un buen rato meditándolo, porque podemos entender cosas que antes no las habíamos entendido y que decimos: oh, esto es... parece mentira que se me haya pasado por alto, pero para eso está aquí en las Sagradas Escrituras, para hacerlo. Mirad si tiene profundidad la Sagrada Escritura. Recuerdo, hay muchos de los que estamos aquí que conocemos a un siervo de Dios, ya muy mayorcito, Juan Antonio Monroy. Estuvo dando unas conferencias en la iglesia que yo estuve. Estuvo hablando del amor de Dios una semana entera. Pero luego vino otro predicador, que también otros lo conocemos, un tal Marcelino Alegría, y también escogió el mismo texto, y yo creía que aquel hermanito había agotado la cuestión referente al amor de Dios, y vino el otro y habló otras cosas que dije: quiero decir que las Sagradas Escrituras tienen mucha profundidad, y están ahí para que las meditemos, para que las reflexionemos, para que las escudriñemos, para que las hagamos nuestras. Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Nos lo tomamos así en cuenta? Por eso he traído este mensaje a compartir con vosotros, porque yo, sinceramente, no es por hipocresía, cuántas cosas tengo que quitar de mi vida, de la carnalidad, del viejo hombre, de la vieja naturaleza, y vivir en el Espíritu. Y os digo, como suele decirse ese refrán, otro gallo cantaría en mi vida. Y en cada uno de nosotros. Porque hay una sensación que la Iglesia está estancada, que no conquistamos al mundo, que no conquistamos a la gente. ¿Pero por qué? Porque no vivimos los principios y los valores que Dios nos da en su palabra.
Si fuéramos obedientes y viviéramos en el poder del Espíritu Santo y viviéramos en el Espíritu, otro gallo cantaría, conquistaríamos al mundo, conquistaríamos. Hay un texto que se hacen quizá muchas especulaciones acerca del retorno del Señor, de esto y de lo otro, pero hay un texto que es fundamental y que lo dicen las propias Sagradas Escrituras. Mateo 24:14. ¿Qué dice? Que cuando se predique este evangelio en todo el mundo, entonces volverá el Señor. ¿Cuál es la causa? Primero, que no vivimos conforme al Espíritu, y después que no predicamos, porque no tenemos poder para predicar. Si no vivimos en el Espíritu, podemos hablar, pero la gente queda. Ahora, ¿por qué conquistaba, por ejemplo, Esteban, que dice que vivía en la plenitud del Espíritu Santo y hacía milagros y señales y prodigios? Porque dice que tenía la plenitud del Espíritu, vivía en el Espíritu, no vivía en la carne. Y muchas veces, por la vida que llevamos y todo lo que nos rodea, pues decimos, yo voy a vivir, en fin, este tiempo que me queda o lo que fuere, pues tranquilito y tal. Pero no es lo que nos dice la palabra de Dios. Leo la propia palabra de Dios, que es la que tiene toda la autoridad. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. No solo es vida, es paz. Y recuerdo que en Colosenses 1:20 dice que Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que si tenemos paz, es porque Él ha hecho la paz. Si no, tampoco la tendríamos. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por mucho que queramos, si solamente es por nuestras fuerzas, no lo podemos hacer. Pero si vivimos por el Espíritu o en el Espíritu, sí que podremos hacer todas estas cosas. No son metas, el Señor Jesús nos ha dado ejemplo. Vivió en la plenitud del Espíritu. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Tomémoslo en serio, porque la cosa del Señor es serio. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Tenemos la certeza de que mora en nosotros? Sí. Pero si no vivimos en el Espíritu, entonces, como dice Efesios 4:18, entristecemos al Espíritu Santo. Por eso dice en el versículo 13, sed llenos del Espíritu Santo. Hay que desearlo, hay que anhelarlo, hay que vivirlo, para que Él pueda obrar en nuestras vidas, para que podamos darle gloria a Dios y para que podamos ser los instrumentos en las manos del Señor. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. ¿Qué quiere decir? Porque la palabra de Dios no se contradice, que si vivimos en la carne no hemos hecho morir al viejo hombre. Y Cristo no puede habitar en nosotros. No es que no lo tengamos, pero si dice que quiere habitar en plenitud, es que es eso. No podemos vivir según la carne, sino según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, curioso, no es de él, no me quiero detener ahí. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Se cumple la justicia en nosotros? Quiero decir, ¿vivimos los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes, normas que Dios nos da? ¿O las leemos y decimos, pues, me agrada, esto está muy bien, hay que ver que lo que dice la palabra de Dios, pero no lo encarnamos en nuestras vidas? Entonces debemos de hacer un alto, reflexionar y decir, de aquí para adelante voy a tomarme en serio lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice lo dice muy en serio. No lo dice simplemente para asustarnos o para informarnos, que también lo dice, sino lo dice porque algún día, delante del trono de Dios, dice que Dios nos va a juzgar por su palabra. Por lo que hayamos oído, por lo que hayamos aceptado y por lo que hayamos obedecido. Ninguna condenación, claro, por supuesto,
pero después hay una serie de coronas y una serie de escalones en la gloria de Dios. ¿Dónde queremos estar? Queremos estar en la misma presencia de Dios ya. Decía un maestro que yo tuve que vamos a ser lo mismo. Cuando nos morimos es transformación y continuidad. Cada uno de nosotros va a ser igual. Y lo que hayamos hecho aquí es lo que va a permanecer allí. Cada uno tendremos conforme a la obediencia, a la vivencia, a la experiencia y a la rendición de toda nuestra vida al Señor y a su Espíritu. Así que, hermanos míos, esto que os estoy transmitiendo, el primero que quiero aplicármelo soy yo. No es que señale a nadie, en primer lugar me señalo a mí. Y sé que es muy serio y que vivimos muy alegremente y que no nos tomamos las cosas al pie de la letra, pero la palabra de Dios nos va a juzgar en el día de mañana. Y queremos, como dice también en Apocalipsis, estar en pie delante del trono de Dios, no estar humillados, señalados y avergonzados. Y muchos, y yo me señalo a mí mismo, tal vez en aquel día estemos avergonzados delante del Señor. Así que, mis amados hermanos, vivamos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen para que no hagamos lo que nosotros quisiéramos. Que el Señor nos bendiga.